Primero de Reyes, capítulo 12, versículos 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo de tu padre que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al 3er día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: Volved a mí al 3er día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Vamos a darlo hasta ahí. Primero de Reyes, capítulo 12, versículos 1 al 13. Padre, gracias. Gracias por el privilegio de estar aquí en la casa de Dios y juntos abrir las Escrituras con un corazón dócil, dispuesto, sencillo, para recibirla. Rogamos, Señor, que nos ilumines, abra nuestro entendimiento, obres en nuestras vidas, en nuestros corazones, y sigas transformando, Señor, nuestro carácter. Que tú nos moldees conforme a tu voluntad. Haz de nosotros las personas que realmente tú quieres que seamos, Señor. Que tu Santo Espíritu nos cubra, nos unja, nos revista. Te lo pedimos de todo corazón, Señor. Háblanos claramente. Dinos, Señor, lo que tú quieres en esta hora. Y ayúdanos a obedecer lo que tú nos mandas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias. Pueden sentarse, hermano. Esta serie basada en el libro de Reyes la hemos titulado, si usted recuerda, Fidelidad al Dios del Pacto. Fidelidad al Dios del Pacto. La fidelidad es el mayor interés de Dios para su pueblo. Lo que más anhela Dios para su pueblo no son riquezas, no es gloria, no es dominio. Lo que más Dios anhela para su pueblo es fidelidad. Y la fidelidad traerá como resultado bendición. Dios bendice a los fieles. Hermanos, el libro de Reyes, usted que ha leído la historia del Antiguo Testamento,
es una continuación de la monarquía que comenzó en el libro de Samuel. Pero si al libro de Jueces se le llama el período más oscuro de la historia de Israel, pudiéramos decir que el libro de Reyes sería el período más tenso de la historia de Israel. El período más tenso porque, hermanos, cuando comenzó la monarquía, comenzó como resultado de un pedido desesperado del pueblo. Queremos ser como las demás naciones, que tienen reyes, que tienen gobernantes. Queremos a un hombre que nos dirija. Prefirieron cambiar la teocracia por la democracia. Cambiar el gobierno de Dios por el gobierno de los hombres. Y vino la consecuencia. Se levantó un rey desobediente, rebelde. Un rey como Saúl. Usted conoce la historia. Pero Dios en su gracia y misericordia escoge, elige, señala a ese rey admirable llamado David. Un joven conforme al corazón de Dios. Y con David vislumbrar, señalar, apuntar al verdadero rey, que no era David. Al verdadero rey, que es Jesucristo. Es a David que Dios le dice, mira, haré pacto. Y mi pacto consiste en un reino eterno. Y a través de tu descendencia, yo lo voy a establecer. Pero lo estableceré con un rey eterno. Si ha de haber un reino eterno, es porque hay un rey eterno. Ese es Jesucristo. Y ese reino eterno no iba a ser el sucesor directo de David, Salomón. Y mucho menos el siguiente sucesor, el hijo de Salomón, Roboam. Dios, con todo eso, estaba mostrando a la nación de Israel, al pueblo, de que su confianza no debe estar puesta en los hombres, sino en Dios. Por eso tenemos que aprender a ser fieles a Dios por encima de todo. Hermanos, cuando somos fieles a Dios, el Señor da discernimiento. El Señor da sabiduría. El Señor ilumina. El Señor encamina. El Señor dirige cuando somos fieles a Dios. Y cuando vengan las situaciones apremiantes de la vida, sepamos cómo conducirnos. Cuando la Biblia dice, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿por qué lo dice? Lo dice porque habrán pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y luego dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Hermanos, habrán momentos apremiantes, momentos de prueba. Y lo que más se necesita es sabiduría de Dios. Consejo de Dios. ¿Cuántas veces la Biblia no nos dice, usted que ha leído el libro de Proverbios, verdades como atended el consejo y sed sabio y no lo menospreciáis? ¿Cuántas veces la Biblia no nos dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio? La Biblia también nos dice que los pensamientos con el consejo se ordenan
y con dirección sabia se hace la guerra. Pero también la Biblia nos dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Hermanos, la Biblia está cargada de exhortaciones para que prestemos atención al consejo. Usted que pudo prestar atención a la lectura que hicimos, pudo darse cuenta que el rey Roboam se vio en un momento apremiante, en un momento decisivo para su recién reinado luego de su padre Salomón. El pueblo se le acerca y le pide un poco más de consideración. Y Roboam, aparentemente buscando guía, ayuda, dirección, consejo, va donde los ancianos, los hombres de confianza de su padre, los hombres de experiencia, los sabios, y ellos le dan su consejo. No los escucha. Prefiere escuchar otro consejo que aparentemente le resultaba conveniente. Hermanos, tenemos una de dos: o seguir el consejo sabio, bueno y sensato, o seguir el consejo necio, malo e insensato. En la vida se presentarán situaciones en las que tendremos que buscar consejo, ayuda. Y a propósito, como iglesia tenemos que aprender a buscar consejo. Como iglesia tenemos que aprender a usar los recursos que Dios nos ha dado para guiar nuestra vida. Dios ha dejado su palabra. Amén. Dios ha dejado la oración. Son medios eficaces para buscar guía de Dios. ¿Cuántas veces no cantamos nosotros, me guía Él, me guía Él? Pero ¿cómo tú puedes cantar me guía Él si tú no tienes tiempo con la palabra? Si tú no tienes tiempo de oración a Dios. ¿Cuál guía es que te refieres? Pero no solamente la palabra y la oración, Dios ha dejado al varón de Dios, al siervo de Dios, al pastor, para aconsejar. Y el pastor no hará otra cosa que usar la guía de Dios. Busque consejo, hermano. Pero también ha dejado hermanos, hermanas maduros, hermanos, hermanas de oración, hermanos, hermanas de testimonio, para que busquemos consejo. Busque consejo. En la multitud de consejeros está la victoria, dice la palabra. Hermanos, Salomón murió. Y con la muerte de Salomón, la gloria de la nación empieza a desvanecerse. Y eso lo vemos, mire conmigo en el capítulo 11, primero de Reyes, versículo 11. Y dijo Jehová a Salomón, previo a su muerte. ¿Qué dijo? Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé. Recuerde que Salomón hizo dos cosas que le era prohibido al rey hacer: tomar mujeres extranjeras y tomar recursos militares
extranjeros. Poner su confianza en su poder militar en vez de la confianza en Dios. Romperé de ti el reino, versículo 11, y lo entregaré a tu siervo. ¿Sabe a cuál siervo se refiere? A Jeroboam. Era siervo de Salomón. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. ¿Cuál hijo? Roboam. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Hermanos, Dios gobierna. Dios controla, Dios dirige. Los gobiernos, las naciones, los pueblos, los reyes piensan que dominan, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores es Dios. La fatal división del reinado de Israel fue resultado no solamente de la desobediencia de Salomón y de la infidelidad de Salomón al final de sus días. Para que nos demos cuenta, hermanos, que nosotros tenemos que estar vigilando nuestra vida de principio a fin. No se descuide. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Usted puede durar 40 años fiel y en un momento, óigame, en un momento, toda esa gloria, verla desvanecer. En un momento. Lo vimos en Saúl, lo vimos en David y lo vimos en Salomón. Ahora, no solamente por Salomón, sino también por una decisión insensata de parte de Roboam, el hijo de Salomón. ¿Cuál? Hacer caso omiso al buen consejo. Al consejo sensato, prudente, sabio. El consejo que más convenía no solamente a él, sino a toda la nación. Porque, hermanos, a la hora de buscar consejo tenemos que buscar aquel consejo que beneficie no solamente tu vida, sino la de tu familia y la de tu iglesia. Cuando tú buscas cosas para tu beneficio personal, olvidándote de los tuyos y de los hermanos en Cristo, tenga cuidado. Tenga cuidado. En los capítulos 12 al 16 se da una descripción de esa división. Ese rompimiento de la monarquía unida. Durante el reinado de Saúl, el reino de Israel estaba completo. Cuando inició David, había una transición, pero llegó el momento en que todo Israel reconoció a David como su rey. Y cuando vino Salomón, heredó el Reino Unido de Israel. Pero ya lo dije, la infidelidad a Dios no traerá bendición, sino maldición. Vino la maldición, se rompió, se desbarató, se dividió el Reino Unido y pasó a ser Reino del Sur y Reino del Norte. Si usted tiene un mapa en su Biblia, yo quiero que vaya al mapa.
Esos mapas es para verlos y contextualizar. Yo quiero que usted busque dos mapas. Hay un mapa que se llama Tierra asignada a las tribus de Israel. Y al lado hay otro mapa que se llama Los reinos de Israel y Judá. Si usted tiene una Biblia con mapa, y si tiene color mucho mejor, puede verlo. En el mapa Tierras asignadas a las tribus de Israel, usted nota que en la parte del sur, en la parte de abajo, está la tribu de Judá. ¿Lo puede ver? Y con la tribu de Judá, la tribu de Simeón. Cuando usted va al mapa de los reinos de Israel y Judá, se dará cuenta que hay una división entre el reino de Israel y el reino de Judá. Note que el reino de Israel, es decir, el reino del norte, comprende 10 tribus que habían ocupado el territorio de Israel. 10 tribus. En cambio, el reino del sur apenas tenía ¿cuántas tribus? 2 tribus. Eso fue un momento doloroso para el pueblo. Ver cómo la gloria del reino del pueblo de Dios se estaba desvaneciendo, cayéndose a pedazos. Como hermanos de sangre, de una misma línea, de Abraham, Isaac, de Jacob, se estaba viendo destruir. ¿Todo por qué? Ya lo dije. No solamente por la infidelidad de Salomón, sino por la insensatez de Roboam. Hermano, he titulado este mensaje Las decisiones sensatas. No quiero enfocar este mensaje de manera negativa, sino de manera positiva. Las decisiones deben ser tomadas con sensatez. ¿Me está escuchando? Las decisiones deben ser tomadas con sensatez. Por eso yo quisiera que reflexionemos en esto. ¿Qué hacer para tomar decisiones sensatas? A diferencia de Salomón, de Roboam y de sus sucesores, incluido Jeroboam, que fue el líder de la tribu del norte, Jeroboam. Mientras Roboam reinaba en la tribu del sur, Judá y Simeón, Jeroboam reinaba en la tribu del norte, el resto de las tribus, 10 tribus en total. Y tanto el uno como el otro no supieron tomar decisiones sensatas. Y no solo ellos, sino también sus sucesores. De manera muy especial, los sucesores de Jeroboam. Tribu del norte. Perdón, reino del norte. Hermanos, ¿qué hacer para tomar decisiones sensatas? Vamos a ver algunas verdades y principios. En primer lugar, vaya conmigo otra vez al capítulo 12, versículo 15. Recordemos lo que ocurrió ahí. Y dice el texto, capítulo 12, versículo 15 de Primero de Reyes, y no oyó el rey. ¿Cuál rey? Roboam. No oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat.
Aquí vemos una especie de, si se quiere, de choque. Pastor, pero las consecuencias fue resultado de decisión de parte de Dios o de la insensatez de Roboam. Hay una combinación ahí. Dios usó la insensatez de Roboam para cumplir su profecía, su promesa. En su soberanía, Dios usó la insensatez de Roboam para cumplir la profecía de Ahías. Mire conmigo en el capítulo 11, versículo 29. No lo voy a leer todo, pero para que tengamos una idea. Primero de Reyes 11, 29 dice: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita. Y este estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo Jeroboam: toma para ti los 10. Le dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí, yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Y ahí sigue hablando el profeta. Dios, en su soberanía, usa aún nuestras malas decisiones para cumplir sus propósitos. Pero hermanos, las buenas decisiones son las que marcarán la diferencia. Cuando actuamos con sensatez, Dios en su gracia y misericordia puede tornar las cosas para bien. Los intereses egoístas de Roboam fueron utilizados por el Señor para cumplir su promesa por medio del profeta. ¿Sabe qué? Yo no tengo dudas, y preste atención a lo que voy a decir. No tengo duda que si Roboam hubiera escuchado a la sabiduría de los sabios, de los líderes ancianos, se hubiera ganado el corazón del pueblo. Pero no estaba dispuesto a hacer lo que los ancianos le dijeron que hiciera: ser siervo. No está dispuesto a ponerse como siervo ante el pueblo. Cristo habló de eso. El que quiera ser el mayor será vuestro servidor. Oyó a los jóvenes que carecían de experiencia y por consiguiente tomó una decisión necia. Y no está diciendo la Biblia necesariamente que los jóvenes siempre dirán malos consejos. Porque déjame decirle una cosa: hasta un niño puede ser usado por Dios para aconsejarnos. Pero el tema es discernir el consejo, si viene de Dios o no, si es de bendición o no. Los seres humanos tienen la libertad de obedecer o desobedecer. Tienen la libertad de comportarse sabiamente o tontamente. Tú decides. Tomar el consejo sabio o el consejo necio. Por eso, hermanos, ¿qué hacer para tomar decisiones sensatas? Número 1, escuchar los buenos consejos. ¿Y a dónde usted va a escuchar los buenos consejos? Ya lo dije. Primero, de parte de Dios. Hermano, la fuente de todo consejo y sabiduría es la palabra de Dios. Si usted tiene una Biblia en sus manos, use la Biblia. No la tenga de amuleto. No la tenga como un objeto decorativo en su casa.
úsela, busque el consejo de Dios diariamente. ¿Qué dicen los proverbios al principio? Dice consejos para ser sabio. ¿Usted quiere consejo? Busque la palabra de Dios. Pero también está la oración y está el varón de Dios, el siervo de Dios y el pueblo sabio de Dios. Nunca tome una decisión sin estar seguro del buen consejo. Y tenga cuidado con aquellos consejos que usted entiende que le convienen. No siempre los consejos que te convienen son los buenos consejos. Tenga cuidado. Escuchar los buenos consejos nos permitirá tomar decisiones sensatas. Pero no solo eso. ¿Qué hacer para tomar decisiones sensatas? Vaya conmigo al capítulo 13, primero de Reyes. Capítulo 13, note conmigo el versículo 33. Ya se rompió el reinado, el Reino Unido. Se dividió. Jeroboam tomó la tribu del norte, las tribus del norte, y Roboam las del sur. Y dice el 33, con todo esto, primero de Reyes 13, 33, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y oiga lo que dice el 34. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Hermano, si usted pudo notar, dice el texto que Jeroboam no se apartó de su mal camino. En otras palabras, no se arrepintió. Dios le aseguró a Jeroboam, mira, si tú eres fiel y obedeces a mi consejo, a mi palabra, yo voy a establecer un reino permanente, un linaje permanente para ti. Dios se lo dijo, pero no yo, sino que hizo caso omiso y no se arrepintió. La palabra de Dios dice, el que es reprendido muchas veces y endurece su cerviz, de repente será destruido. Proverbios 29:1. Dios permitió que viniera el fracaso. Por eso, hermanos, en segundo lugar, ¿qué hacer para tomar decisiones sensatas? Vimos primero, escuchar los buenos consejos. Segundo, cambiar de dirección si es necesario. Si usted sabe que lo que está haciendo es contrario a lo que Dios le dice, al consejo bueno, al consejo sabio, usted tiene tiempo de volverse de su mal camino. Usted tiene tiempo de arrepentirse y cambiar de dirección, cambiar de parecer. Eso es bueno hacer para tomar decisiones sensatas. Pero no solamente Jeroboam es un caso. Mire conmigo el capítulo 16, versículo 2. Dice el texto, podemos leer el 1 para tomar la idea. Y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa, diciendo, por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe, en otra palabra, de la nada te hice algo, te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam. ¿Y cuál es el camino de Jeroboam? El mal, el pecado, la desobediencia.
y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. Aquí encontramos otro caso de una persona cuyas decisiones son insensatas. De una persona que hace caso omiso al consejo, al buen consejo. Baasa. El rey Baasa. Dios permitió que el malvado rey Baasa reinara en Israel durante 24 años. A veces hay cosas que Dios permite que uno no la entiende, pero Dios las permite con propósito. 24 años ese malvado rey reinando en el reino del norte. Mucho tiempo Dios le dio para arrepentirse, pero él se negó. Y vinieron las consecuencias. Y entonces, ¿qué pasó? Dios hizo a su linaje lo que prometió. Mire el capítulo 16, versículo 12. Primero de Reyes 16, 12. Así exterminó Zimri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú. ¿Se da cuenta, hermano, lo que pasa cuando hacemos caso omiso al consejo, al buen consejo, y persistimos de manera obstinada, seguimos con una dura cerviz, con un corazón duro, con ojos vendados, oídos tapados? Hermanos, eso trae consecuencias. Y volviendo al caso de Jeroboam, Jeroboam no corrigió, al igual que Baasa, sus malos caminos, sino que siguió haciendo las cosas a su manera. Si usted mira conmigo en el capítulo 12, versículo 30, mire lo que, hasta dónde llegó la tosudez de Jeroboam. Primero de Reyes 12, 30. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces se instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo. O sea, Jeroboam se puso a la par de Dios. Yo voy a poner mis reglas. Yo voy a hacer la cosa como bien me parezca. ¿Cuántas veces la Biblia no nos dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Busca el consejo, haz caso al buen consejo y arrepiéntete si es necesario. Corrige tu mal camino y vuélvete. Enderézate. Eso tenemos que hacer para tomar decisiones sensatas. Ya hemos visto qué hacer para tomar decisiones sensatas: escuchar los buenos consejos y cambiar de dirección si es necesario. Note conmigo por último capítulo 15, versículo 28. Podemos leer el 27 para tomar la idea. Y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. Lo mató, pues Baasa en el tercer año de Asa,
rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Hermanos, eso usted lo va a ver si lee el libro de Reyes de manera constante. Trágicos finales de parte de los reyes malos de Israel. Hermano, eso es lo que trae la rebeldía, la desobediencia, la insensatez, la infidelidad a Dios. Lo que trae es tragedia, lo que trae es tensión, lo que trae es dolor, daños sin número. Como ya dije, Jeroboam podría haber establecido una línea real duradera. Terminó trágicamente. Y él hubiera permanecido si hubiera elegido obedecer al Señor. Si usted mira conmigo en 1 de Reyes 11:38, note lo que le dijo el Señor. 1 de Reyes 11:38 dice el texto, eso se lo dijo Dios a Jeroboam. Si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. ¡Wow! Tremendo, hermano. Una oportunidad de oro tuvo Jeroboam. La despreció. Hermanos, en tercer lugar, ¿sabe qué hacer para tomar decisiones sensatas? En tercer y último lugar, elegir obedecer al Señor. Elegir obedecer al Señor. Jeroboam eligió rebelarse. ¿Y qué trajo eso? No solamente trajo maldición sobre él, sino maldición sobre su familia. Pero no cualquier maldición, una maldición mortal. Si usted no quiere, hermanos, que haya tragedia en su familia, séale fiel a Dios. Si usted no quiere que en su familia haya maldición, obedezca al Señor. Cuide a su familia, a sus hijos, a su descendencia. Dios quiere que elijamos la vida, no la muerte. Si había una cosa que Dios aborrecía en gran manera y lo sigue aborreciendo, es la idolatría. Dios es celoso. Dios es un Dios celoso. Dios no quiere que lo sustituyamos por absolutamente nada. Cuidémonos de eso. La idolatría constante, no solamente de Jeroboam y de los tantos reyes de Israel, sobre todo, y como el caso de Baasa también, que lo mencionamos en un momento. La idolatría puso en el terrible peligro de ser destruidos y llevados a la esclavitud. Aunque más adelante vemos el futuro oscuro que sufrió Israel, cómo su liderazgo tiró al suelo la palabra de Dios y trajo como consecuencia el cautiverio, tanto del reino del norte, cautivos por el imperio asirio, como el reino del sur, cautivos por el imperio babilónico. Dice la Biblia que tanto Jeroboam como Baasa y los demás hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y hay una muletilla que usted la va a encontrar.
y anduvo en el camino de Jeroboam. Hermano, cuando usted desobedece a Dios, usted está siguiendo los pasos de Jeroboam. Usted le puede decir a sus hijos, para que abran los ojos, mira, está siguiendo los pasos de Jeroboam. ¿Y qué me quiere decir, papá? Búscalo en la Biblia. Lee Primero de Reyes y date cuenta cuál fue la suerte de Jeroboam por su desobediencia. Hermano, hermana, ya hemos visto qué hacer para tomar decisiones sensatas, escuchar los buenos consejos, cambiar de dirección si es necesario, elegir obedecer al Señor. Hago la siguiente pregunta, como de costumbre. ¿Son tus decisiones sensatas o insensatas? Bueno, pastor, haciendo un balance, ¿qué le puedo decir? Trato de seguir el consejo del Señor. Pero no es que trate, es que lo siga. No es que trate, es que se esfuerce. No le dijo Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente. No se aparte de ti las palabras de esta ley, para que te vaya bien. Hermanos, obedecer a Dios implica determinación, implica diligencia, implica voluntad. No es si yo puedo, si a mí me parece, si me conviene. Es que tienes que hacerlo para que te vaya bien, para que seas prosperado en tus caminos. No necesariamente en lo material, en tu relación con el Señor. Porque no hay mayor riqueza en la vida que una vida en paz con Dios. Usted puede no tener nada, pero si tiene a Dios en su vida y tiene la paz del Señor, usted lo tiene todo. Hermano, hermana, ¿sopesas bien lo que vas a decidir? ¿O eres volado, como dicen? No piensas lo que vas a hacer. Cuidado, no os desesperéis, no os afanéis. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y súplica. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Busca el consejo de Dios. No os apresuréis. Estad quieto y conoced que yo soy Dios, dijo el Señor. Las buenas decisiones traerán buenos resultados, definitivamente. Las buenas decisiones. Decisiones sabias. Y las decisiones sabias son fruto de buenos consejos. Busca el buen consejo. La mejor decisión, ¿cuál es en la vida? ¿Cuál es la mejor decisión de la vida? Seguir a Cristo. Pero luego que usted decide seguir a Cristo, seguirlo en cada decisión. Después que usted entrega su vida a Cristo, vendrán decisiones importantes en la vida. Decisiones grandes y decisiones pequeñas. Y muchas veces las pequeñas son más importantes que las grandes. Siga al Señor en sus decisiones. Así como usted lo siguió para recibir su salvación, sígalo para tomar decisiones. Amén. Vamos a orar. Oh Dios de los cielos, te adoramos. Agradecido estamos, Señor. Tu palabra es una fuente de riquezas espirituales. Cuántas cosas, Señor, podemos ver en ella.
es inagotable. Tu palabra llena el alma. Tu palabra satisface las necesidades más profundas de nuestro ser. Qué bueno, Señor, es meditar en ella y ver todas estas verdades y principios, todas estas narraciones reales que tú nos dejaste para que nos sirvan de exhortación y también de advertencia, para que aprendamos a ser fieles, a ser sabios, a ser sensatos. Ayúdanos, Señor oh Dios, a tomar decisiones sensatas. No decisiones como la tomó Salomón al final de sus días, o como la tomó Jeroboam y Roboam, sino decisiones sensatas como tú nos enseñas en el libro de Proverbios y en todas las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que aprendamos a buscar tu consejo en todo momento, en toda circunstancia. Gracias, Padre, por hablarnos. Presentamos ahora el tiempo de la Santa Cena, un tiempo solemne que tú nos concedes para recordar la obra gloriosa que tú hiciste a nuestro favor en la cruz del Calvario, derramando tu sangre inocente para remisión de nuestros pecados. Queremos adorarte, Señor, al celebrar esa ordenanza. Que haya en nosotros un espíritu de unidad, sabiendo que lo hacemos mirando a Cristo. Te adoramos, Dios de los cielos. Guíanos, dirígenos, toma el control. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.